Vamos a hablar de algo que yo creo que le interesa fundamentalmente a casi todo el mundo, que es de dónde podemos sacar los dineros para llevar a cabo los proyectos. El título de la conferencia es Financiación y sector financiero, retos, oportunidades y tendencias de la próxima década. A mi derecha, Juan Luis Vidal Álvarez Osorio, que está en Bankia, es director corporativo de Pymes. A mi izquierda, Bruno Fernández Escrimieri, consejero delegado de ENISA, o sea, la parte privada y la parte pública de financiación, y como digo luego, la parte, decía antes, no sé si decía alguien, de otro planeta. François Oderbo, que es cofundador y consejero delegado de... en inglés es Estate al Loro, ¿no? Beware, ¿no? ¿Significa estate al loro? No, es Be Water. Be Water. Es agua. Más bien aportar liquidez. Pero estoy más involucrado ahora en Indexa Capital, que es un negocio, es una agencia de valores y es un gestor automatizado. Muy bien. Luego os cuento más si queréis. Bueno, es compraventa de derechos al final económicos en empresas no cotizadas. Los temas que vamos a tocar son, como algunos de ellos, las reglas del juego han cambiado, qué papel jugará el sector fintech, quién tiene el poder, el emprendedor o el financiador. Una de las preguntas es para proyectos ambiciosos. ¿Es cierto el lema too much money, chasing too few deals? ¿O se ha vuelto a abrir el grifo a las pymes por parte de los bancos? Y ¿qué papel han jugado los actores públicos a la hora de financiar la I+D+I y las startups? Y el último tema sería cómo evolucionarán los distintos medios de pago. Lo que hemos acordado es, como hay bastantes temas, es en el Ecuador, cuando vayamos por la tercera pregunta, si os parece bien, damos turno de preguntas para que podáis preguntar sobre el tema. Entonces, llegando a la primera, que es las reglas del juego han cambiado, tras la crisis financiera han aparecido nuevos actores en el mercado financiero mundial que han empujado al sector hacia la digitalización intensiva. Un informe de McKinsey, a día de hoy, al menos el 10% del negocio de los bancos europeos, a través de canales online o móviles, en 2018 esta cifra será en torno al 50%. Esto abre un mundo de nuevas oportunidades, pero también de riesgo para los actores tradicionales que tienen que adaptar sus estructuras a este cambio. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto las reglas del juego han cambiado? Y, sobre todo, ¿cómo enfrenta el sector bancario y financiero español a esta nueva realidad? Yo creo que es una pregunta claramente para ti. Muy bien, pues bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a mí personalmente y a Bankia a esta mesa de debate. Y empezando por tu pregunta, yo creo que efectivamente las reglas del juego están cambiando. Más que hayan cambiado, están cambiando. Y están cambiando mucho y de manera muy profunda. Quizá la única duda que todavía no tenemos resuelta es el ritmo del cambio, la velocidad del cambio. Yo creo que lo que más está cambiando no son las empresas, no son los bancos, no son las pymes, sino son los consumidores. A diferencia de otros momentos históricos en los que el mundo de la digitalización y de la innovación lo han liderado las empresas, yo creo que la gran diferencia en este momento es que este cambio lo están liderando los consumidores y que los consumidores van por delante de las propias empresas. El dato quizá más revelador o más claro y más contundente en esto es que en España, por ejemplo, tenemos algo más de 22 millones de personas conectadas a través del móvil fundamentalmente, de las cuales el 40 y tantos % ya han hecho alguna vez alguna compra en digital. Sin embargo, las pymes españolas que venden en el mundo digital no alcanzan el 15% todavía. Yo creo que esto evidencia claramente que efectivamente está cambiando el mundo, que efectivamente están cambiando las formas de hacer, pero que fundamentalmente lidera el cambio los propios consumidores. Y en el sector financiero nos está pasando
algo parecido. Efectivamente, nos está cambiando el mundo y nosotros, desde luego, estamos disparando todo lo que es la producción y la contratación de productos financieros en el mundo digital. Pero pensamos que no va a haber un cambio disruptivo de modelo en el sentido explícito del término, sino que van a convivir durante mucho tiempo el modelo presencial, el del modelo de la red física, con el modelo digital, que al final es el cliente, como en todos los negocios, el que va a tener mucho que decir. Y lo que nosotros queremos hacer desde Bankia, desde luego, es adaptarnos a todos estos cambios para poder atender a todos los clientes, especialmente a las pymes, en cualquier sitio, en cualquier lugar y a cualquier hora, bien sea de manera presencial o bien sea en el mundo digital. Muy bien. ¿Queréis añadir alguna cosa? Aunque la pregunta es para el sector. Digo, ¿cómo el sector bancario y financiero español se adapta a esta nueva realidad? Pero me imagino que tendréis opinión, ¿no? Bruno. Sí, no, yo creo que Juan Luis ha hecho una presentación muy acertada, ¿no? El mundo está cambiando a una velocidad muy rápida. De hecho, se habla de la cuarta revolución. La primera fue la máquina de vapor, la segunda la electricidad y todo el tema de las cadenas de montaje, la tercera la robótica y la electrónica, y estamos en la cuarta gran ola que está cambiando la forma de hacer las cosas, que es todo el tema de la conectividad, el Internet of Things, en fin, cómo se relacionan las cosas en este mundo en el que, como digo, la conectividad es el nexo de unión. Y ahí lo importante es que seamos conscientes del cambio, que las empresas entiendan que se tienen que adaptar en su conjunto, tanto los productos como los procesos, como la forma de entender el mundo, y de esta forma engancharse a ese tren, porque si no lo hacen van a encontrarse que en muy poco van a encontrar fuera del mercado, con unas nuevas reglas, con unas nuevas relaciones con los consumidores. Los consumidores son los que están en muchos casos liderando ese cambio y están demandando de las empresas y de los productos unas características en las que se quieren ver reflejados el día de lo que está sucediendo, y en el sector financiero efectivamente pues van a aparecer nuevos agentes. Yo creo que no se va a producir un cambio muy disruptivo en el sentido de que hay una serie de costes hundidos, unas barreras de entrada que van a hacer que la banca tradicional siga teniendo un peso muy importante, pues todo el tema de red de oficinas, claramente, y los costes en los que se han incurrido para mantener ese sistema pues van a posicionar a estas entidades en el medio y largo plazo, pero determinadas actividades de valor añadido en las que los nuevos entrantes puedan ofrecer servicios sin incurrir en grandes costes, pues ahí van a introducirse pues cambios importantes, ¿no? Todo el tema de medios de pagos, etcétera. Nosotros desde la Administración, y ya con eso termino, tenemos una obligación de estar al tanto de estos cambios. Tenemos que seguir cómo están evolucionando las empresas, cómo están evolucionando los medios de pago, qué necesidades tienen en general el colectivo al que nosotros nos dirigimos, y tratar de adaptar nuestros productos y nuestros servicios a ese mundo en permanente cambio, ¿no? Que es quizá el objetivo fundamental que tenemos en... François, ¿tú quieres añadir desde otro punto de vista? Yo creo que lo han explicado muy bien. Está muy bien. Bueno, si queréis, lo que voy a hacer es... la gran pregunta es, de verdad, si dice las grandes reglas del juego han cambiado, que es la pregunta, y ya habéis contestado, yo creo que sería bueno que la gente que está aquí viéndonos, si piensan o si quieren hacer algún tipo de pregunta, porque la pregunta que yo haría es si van a cambiar la manera, la forma de dar los dineros, que es lo más relevante y quizás es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo sobre este tema o preguntar? Aquí tenemos, como digo, al responsable de ENISA. Como sabéis, es una institución pública que al final lo que hace es apoyar dando financiación a proyectos, y tenemos al responsable de Bankia en estos temas de pymes, y a mí me gustaría, François es igual, está en la otra parte quizá también, aunque también es inversor, pero la gran pregunta sería eso, si realmente van a cambiar los modos, ¿no?, de dar los dineros, digo, al final, o de los proyectos, ¿no? Quizá hay una cantidad de problemas enormes. La gente, yo sé, podrías decir, y vosotros tendréis igual una demanda enorme de gente que quiere acceder a la financiación, y yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos es que las métricas que utiliza tanto la Administración como las entidades financieras, pues normalmente son las métricas que utilizan para proyectos tradicionales. De manera que cuando tú vas a un banco o a alguna entidad financiera de este tipo y le dices... ¿usted qué es lo que tiene? No, yo tengo un piso y tengo yo tengo 100.000 seguidores en Twitter. Y dice, ¿y usted a mí qué me cuenta? Quiero decir, estos son
algunos de los temas que habría que tener en cuenta a la hora de poder acceder al dinero. Entonces, yo digo, si esas reglas han cambiado, realmente, si van a cambiar, digo, si os apetece preguntar a alguno de ellos, lo entramos y si no, seguimos con el siguiente. ¿Alguien quiere preguntar algo? No está suficientemente todavía. ¿Fran? La siguiente. Vale. Bueno, si me permites. Perdón, genial. Bueno, yo tengo una experiencia muy variada, ¿no? He sido emprendedor, como fundador de Top Rural, una web de turismo rural que luego vendimos, pero estuve full time en Top Rural 12 años. Fui cofundador de Rentalia, que vendimos a Idealista. Luego tuve unos 2-3 años muy activo como Business Angel. He invertido en unas 26 empresas, 26 startups de Internet en España. Sigo un poco activo como Business Angel, pero muy poco. Suelo hacer una inversión al año y solo en el sector fintech, de finanzas y tecnología, ¿no? Es mi foco actual como inversor, es decir, solo miro fintech. Y solo miro esto y solo hago una inversión al año porque otra vez he recaído como emprendedor y estoy montando un nuevo negocio, ¿no? Que se llama Indexa Capital. Con esto, pues con negocios propios y con negocios donde he invertido, he visto cómo se financia uno con ENISA, cómo se financia otro con financiación bancaria, cómo se financia con VCs, con Business Angels. Y no creo que las reglas estén cambiando tanto en esto. Yo creo que al final el que financia pues está arriesgando dinero. Claro. En caso de ENISA, pues dinero público. En caso de Bankia es balance del banco. El VC también, el Business Angel. Y que todos ellos tienen en común una métrica que yo creo que es la más importante de todas, son los clientes. Es decir, tu empresa es capaz de generar facturación, es capaz de convencer a un cliente de pagar por el servicio. Eso al final es la facturación, ¿no? En una startup la facturación suele ser muy pequeña. A lo mejor factura 50 euros, ¿no? Un mes, 100 euros el mes siguiente, 200 el siguiente. Pero esos pocos cientos de euros, los primeros, son los que van a permitir a un business angel, un capital riesgo, un banco o un ENISA, valorar si hay encaje de mercado. Es decir, encaje de mercado, el market fit es responder a la pregunta de ¿hay clientes que están dispuestos a pagar por esto? Y si respondes positivamente, si consigues clientes, ya puedes pasar a la pregunta siguiente, que es la atracción. Y la pregunta de la atracción es ¿cuánto está creciendo, ¿no? Tener tracción puede ser pasar de 50 euros de facturación a 100 euros el mes siguiente. Eso es un más 100%. Si de 50 pasas a 100, luego pasas a 200, es una atracción excepcional, ¿no? Eso es el mejor argumento para que todo el resto de la financiación venga. Entonces, mi recomendación al que busca financiación, no sé si podéis levantar la mano los que estáis buscando financiación de alguna forma de momento. Entonces, mi primera recomendación sería reducir el tiempo de búsqueda de financiación y aumentar el tiempo de búsqueda de clientes. Porque este cliente es el que os va a ayudar en los contactos con los posibles inversores, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. La búsqueda del primer cliente es fundamental. Yo estoy muy de acuerdo. Es el que te va a generar la posibilidad de seguir buscando financiación y poder seguir en el business. Bueno, la otra pregunta, la siguiente sería ¿qué papel va a jugar o jugará el sector fintech? En 2015 operaban en España 83 compañías fintech que generaron aproximadamente unos 40 millones de euros en volumen de negocio. Estamos por detrás del resto de Europa, donde el mercado supera ya los aproximadamente 1.100 y pico millones de euros. La proliferación de startups de tipo fintech se debe a que con la crisis los bancos dejaron de ofrecer al final financiación a pequeñas y medianas empresas y al nivel sobre todo que éstas necesitaban, ¿no? Entonces, pero la verdad es que estas empresas están para quedarse. La pregunta es un poco ¿qué papel jugaría el sector fintech en el futuro? Bueno, sin duda es un sector que es reciente, ha venido y yo creo que ha venido para quedarse. O sea, que va a ocupar un hueco en el mercado que no podemos ocupar otros agentes financieros, ni los fondos de capital riesgo, ni las entidades financieras. Es una manera, yo creo, alternativa de financiación muy interesante y que tiene su propio papel. Yo lo que sí me gustaría es señalar un poco esas cifras que has comentado
la dimensión que tienen en la globalidad. Dentro de que es algo novedoso, innovador, que va a ir a más y además yo creo de una manera exponencial, pues le queda mucho para alcanzar las cifras de financiación que se manejan en mercado, ¿no? Por dar una cifra, hablabas creo que de 40 millones en España, pues ahora dirás lo que habéis financiado simplemente desde NISA, pero para que os situéis, en Bankia el año pasado al mundo empresarial financiamos con 14.000 millones de euros. Solo Bankia, pero si nos vamos al conjunto del sector financiero estaríamos hablando de más de 500.000 millones o en torno a los 500.000 millones. Es decir, aunque tienen su hueco, tienen su papel y tienen su función, hoy por hoy todavía es un hueco residual. Ir más allá, yo creo que lo van a hacer, o se va a hacer, o se va a potenciar, pero tiene una barrera, yo creo, grande y clara cuando cojan dimensión y coja tamaño de financiación, que es la normativa regulatoria que existe a nivel mundial, pero especialmente en Europa, ¿no? Que hace que las necesidades de capital de estas compañías tengan que ser muy grandes, con lo cual difícilmente van a poder acceder. Dicho esto, yo creo que juegan un papel tremendamente relevante, a pesar de que están en un nivel de dimensión pues escaso o reducido. Es decir, yo creo que la solución a la financiación de las empresas no va a pasar por la tecnología, las empresas financieras basadas en la propia tecnología. Lo que sí que es verdad es que nos está haciendo cambiar mucho las entidades financieras su manera de enfocar o abordar a los clientes. Y sí que están abriendo muchas oportunidades, más que en la cifra absoluta de financiación, en la manera de entender cómo hay que dar la financiación en este entorno competitivo, ¿no? Y nosotros, una de las cosas que estamos haciendo en Bankia es ayudar mucho a la innovación y a la digitalización de las empresas. Hemos creado una herramienta que es Bankia Índices, que es un informe gratuito de consultoría, que lo que facilita es el nivel de competitividad que tienen las empresas en un informe de 40 páginas que aborda 100 parámetros, estructurando en 8 comparables el posicionamiento SEO, el marketing digital, el comercio electrónico, etcétera, pues cómo están las compañías, y una vez que hacen el informe nosotros les ayudamos mucho a mejorar ese posicionamiento digital. Bruno, ¿quieres decir algo sobre el tema o no? Sí, bueno, al final todo suma, ¿no? Yo creo que todas estas fórmulas de financiación alternativa a la bancaria es verdad que están todavía en pañales y que tienen un peso muy marginal, pero al final todo suma y todos los instrumentos que tengan los emprendedores, por ejemplo, para poner en marcha su proyecto, pues son herramientas que hay que tener en cuenta. Nosotros desde NISA tenemos una vocación, por supuesto, de servicio público. Queremos financiar, luego entraremos con más detalle en nuestros productos, pero queremos llegar a todas las pymes, tanto directamente como indirectamente a través de los agentes que ya están consolidados. Por ejemplo, los bancos. Tenemos una serie de acuerdos financieros con entidades que llevan operando en el mercado mucho tiempo y lo que queremos es buscar alianzas para que tanto los bancos puedan acceder a proyectos innovadores que lleguen a NISA, como nosotros ofrecer nuestros productos a través de las redes bancarias, ¿no? Pero luego estos otros instrumentos de financiación, por ejemplo, las plataformas de crowdfunding, que están ahora mismo, pues como digo, arrancando a la luz de la reciente aprobación de la Ley de Financiación Empresarial, pues también son canales que nosotros tenemos que aprovechar, y digo desde NISA, para llegar a esos nuevos proyectos. Y por lo tanto, en definitiva, cuantos más instrumentos haya a disposición de las empresas y cuanto ese abanico sea más amplio, pues al final más capacidad y mayor probabilidad de que esos proyectos puedan consolidarse. Claro. Bruno. Sí, gracias, Aurelio. Solo por apuntar algunas pistas concretas. Financiación para empresas, ¿no? Sector fintech. Pues podéis hablar con una empresa que se llama SpotCap. No sé si la conocéis, pero SpotCap básicamente da préstamo a empresas online y en tiempo récord, ¿no? En 24 horas el préstamo está concedido o rechazado. Tenéis otras empresas que son Marketplace Lending, como Arboribus o como Loanbook, que en empresa también hacen préstamo a empresas, con la peculiaridad de que es un crowdlending, donde muchos pequeños inversores son los que prestan a la empresa un cachito del préstamo. Loanbook y Arboribus. Luego tenéis empresas como Comunitae y Novicap que os hacen descuento de facturas. Eso para una startup es muy interesante cuando la startup vende a un cliente grande, un B2B. Y, por ejemplo, has facturado al Corte Inglés, ¿no? El Corte Inglés se tiene que pagar, pero te va a pagar a 90 días. Pues esta factura que ha sido aceptada por el Corte Inglés la puedes descontar. La puedes descontar en un banco, como toda la vida, o la puedes descontar en una web como Comunitae o como Novicap, que son dos startups que se dedican en parte a hacer descuento de factura, ¿no? O descuento de pagarés.
Es decir, el fintech en España lleva poco tiempo, lleva poco volumen, lleva un volumen menor del 1% de la banca, por supuesto, pero ya empieza a coger forma y en muchos casos para una startup es una vía real para conseguir financiación. Yo en las empresas en las que participo conozco varias que ya han descontado facturas, ya han cogido préstamos vía este tipo de plataformas online o incluso han conseguido financiación en equity en una web como Startup Explore, ¿no? Que es otra pista para conseguir financiación donde antes ibas a ver a Business Angels o un fondo de capital riesgo en directo, pues ahora tienes alguna plataforma como Startup Explore que te permite conseguir un lead investor. Tú tienes que traer el lead investor, que es el primer inversor que tienes, pero este lead investor con Startup Explore podrá ofrecer la inversión a otra gente que van a coinvertir con él. Es otro nuevo modelo de financiación donde al final un business angel puede acabar liderando una ronda completa para una startup. Muy bien. Bueno, vamos con una tercera cuestión, que sería hablar un poco de lo que sería habla del grifo, si se ha abierto el grifo o se ha vuelto a abrir el grifo para financiar a las pymes por parte de los bancos. Yo tengo aquí un dato que es que según un estudio de la International Financial Corporation, la brecha en financiación a pymes es de más de 2 trillones de dólares, solo en mercados emergentes. La razón para esto son los altos costes de gestión de que estos créditos en comparación a su capital y las ganancias generadas para los bancos, además de que Basilea III al final exige mayores requerimientos de capital para este tipo de créditos. La pregunta es esta, es una pregunta además que tienen casi todas las pymes y toda la gente que está en esto. O sea, ¿se ha vuelto de verdad a abrir el grifo para las pymes por parte del sector financiero o no? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo creo que hubo un punto de inflexión muy claro y muy contundente en el año 2014. Y a partir del año 2014 el flujo de nuevo crédito en España pues, es ya creciente, ¿no? Ya el último trimestre del 2015, los dos últimos, ya el tercer y cuarto trimestre del 2015, no solo el flujo de crédito ya fue positivo, sino también el stock, que es difícil porque tenemos una cartera de crédito muy alta y el nivel de amortizaciones también es alto. Pero ya hemos conseguido el sistema financiero en España darle la vuelta y los dos últimos trimestres del año pasado estamos en volúmenes, en stock, creciendo. Y luego, pues bueno, cada entidad tiene su estrategia comercial, ¿no? Yo, en el caso de Bankia, nosotros hemos apostado desde que empezamos con nuestro anterior plan estratégico en el año 2012 claramente a posicionarnos y a entender que el negocio de la pyme, sobre todo, y del emprendedor es estratégico para nuestra entidad financiera y hemos apoyado en todo lo posible a todas las pymes y todas las empresas. Aprovecho a todas las personas que habéis levantado la mano, animaros a que luego paséis por nuestro stand, que tenemos gestores especializados en vuestros negocios para atender vuestras solicitudes y ayudaros a encarrilarlas bien. Pero nosotros estamos creciendo en financiación empresarial muchísimo. Para que tengáis alguna cifra, el 84% del crédito total que se dio en Bankia el año pasado, que fueron 16.600 millones, es decir, 14.000 millones, han sido exclusivamente para la actividad empresarial. Es una cifra pues, bastante notable, es un crecimiento del 16,6%. Pero cuando bajamos a las empresas pequeñas, en autónomos hemos duplicado el porcentaje de operaciones y en pymes hemos crecido el número de operaciones pues de una manera muy notable, el 49%, y en volúmenes el 43%. ¿Con esto qué quiero decir? Que efectivamente ha habido un punto de inflexión, pero quizá yo creo que el dato más importante no es tanto en que estemos dando o inyectando mucho dinero a las empresas, sino que el coste financiero se ha abaratado tremendamente. Tener en cuenta que estamos en un entorno de tipos de interés negativos. El Euribor ya, el último dato de Euribor a 12 meses, ya no hablo de Euribor trimestral ni semestral, está en tasas negativas. Y estas tasas negativas pensamos nosotros que van a continuar con total seguridad a lo largo del 2016 y probablemente la gran parte del 2017. Con lo cual, las empresas españolas están financiando en tipos que van entre el 2 y el 4% en esa banda en el sistema bancario. Con lo cual, además de que haya crédito, yo creo que hay un crédito que es la mejor noticia, bastante económico y bastante barato, ¿no?
Quizá el problema más grande que hay es poder encauzar pues, la demanda y la oferta. Es decir, poder encontrar proyectos en los que se pueda apostar de manera contundente por las entidades financieras, ¿no? A mí me gustaría enlazar, como estábamos hablando del tema de pymes, estabas hablando tú, la siguiente era el papel que han jugado al final los actores públicos, al final los ENISAs, CEDETIS, etcétera, a la hora de financiar ya no es la pyme en concreto, sino temas que tienen que ver con la I+D+I y asuntos que tienen que ver fundamentalmente con las startups, ¿no? Entonces, hay algún dato que es también bastante relevante, que es que el CEDETI, ENISA y otros organismos similares en el año 2012 pasó de 92 millones de euros a 48 millones, o sea, casi el 50%, en una reducción en el tema de invertir en proyectos, ¿no? Entonces, la pregunta un poco es la misma, ¿no? Los papeles el papel que han jugado los actores públicos, al final, que son muy relevantes, aparte de los privados, que también lo son, obviamente, pero esa reducción me imagino que vendría, estos números me imagino vendrán por efectos de la crisis, es 2012-2014, estamos en el 2016, afortunadamente, ¿no? Pero me gustaría saber un poco, o qué opináis sobre, y luego me gustaría, si queréis, hacemos un poco de paro y hacéis alguna pregunta a la gente sobre lo que vosotros estáis viviendo, digo, la experiencia particular de cada uno al final es trasladarla a los actores que hay aquí, ¿no? Que está, como digo, la parte pública, pobre Bruno al final se lleva, bueno, aunque es ENISA, pero bueno, hay otras instituciones, ¿no? Diferentes, pero bueno, le cargamos a él esa responsabilidad y luego, bueno, a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué opináis sobre este tema? ¿Creéis que esto, desde el año 2014, los datos que yo he cogido o los que existen ahora mismo, se ha incrementado, se va a incrementar y, sobre todo, cómo se va a favorecer al final a la gente que necesita esa financiación, ¿no? Yo, un poco por alusiones, si no te importa, Aurelio, a ver, y lo voy a ligar con una cosa que ha comentado Juan Luis y creo que es efectivamente importante. El año pasado, por estas fechas, que estábamos en este mismo escenario compartiendo también esta mesa, efectivamente ya se puso de manifiesto que el grifo de la financiación bancaria se estaba volviendo a abrir y era una muy buena noticia, ¿no? Y es una noticia que se ha ido consolidando y se ha ido confirmando en estos últimos 12 meses. Lo que pasa es que sigue existiendo un amplio número de proyectos y un amplio número de empresas que, por sus características o por el perfil de sus proyectos, no tienen acceso a la financiación bancaria porque la banca pues tiene un apetito al riesgo que le impide financiar esos proyectos, ¿no? Que es lo que se suele conocer como los fallos del mercado. Nosotros, desde el ámbito público, desde ENISA, lo que queremos es cubrir esos fallos de mercado. No queremos competir con la financiación bancaria ni con las entidades financieras, no tenemos ni los medios ni la potencia de financiación, sino que lo que queremos es ofrecer una financiación alternativa a la bancaria para aquellas empresas que no puedan encontrar en los bancos esa financiación. Y en ese sentido, ligándolo con lo que estabas comentando, desde el Ministerio de Industria, en los años de la crisis, pues los años 2012, 2013, 2014, lo que se ha hecho ha sido una apuesta muy clara por hacer llegar la liquidez a través de la financiación de nuestros préstamos. Y, de hecho, el préstamo o las dotaciones presupuestarias que hemos manejado nosotros en este periodo de tiempo se han incrementado. En el año 2008-2011 la financiación de ENISA ha sido para proyectos del entorno de los 340 millones de euros y en el periodo 2012-2015, que ha sido los años de la crisis los más importantes, la financiación ha sido de más de 450 millones de euros. Se ha triplicado. Se ha multiplicado de una forma importante. Y, de hecho, las dotaciones que hemos recibido en ENISA se han ido también incrementando. Si en el año 2011 eran más o menos unos 90 millones, en este año 2015 y este 2016 van a ser de 115 millones de euros. De modo que lo que has hecho es una apuesta por parte del Ministerio para darle más recursos y poder llegar a pymes que, en un contexto de restricción financiera, no han podido encontrar en la banca una fuente de financiación. Y el objetivo de la compañía, ahora que se está abriendo el grifo de la financiación bancaria, es seguir concentrándonos en el colectivo de empresas que siguen teniendo problemas de acceso a la financiación bancaria y, por lo tanto, seguimos creyendo que en este nuevo contexto en el que, felizmente, esa restricción no es tan fuerte, insisto, seguir teniendo ahí un colectivo de empresas a los que llegar con nuestra financiación. Muy bien. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Bueno, yo antes me he quedado pendiente de decir un tema, yo creo que es muy importante cuando hablamos de financiación, ¿no?
que es el saber explicar bien el modelo de negocio, el plan de negocio, ¿no? Y tener un buen plan de negocio. Yo creo que quizá el entender bien desde el punto de vista financiero cómo hay que estructurar y contar el negocio te abre las puertas a obtener muchísima financiación, ¿no? Y yo creo que en eso es bueno el papel que estamos haciendo todos los agentes, y cuando digo todos son todos, para poder ayudar mucho, y creo que ahí es donde tenemos mucho recorrido por hacer, es que es ayudar a todas las empresas, sobre todo las más nobles, ¿no? Las que están empezando, aportando ideas, pues a elaborar un buen plan de negocio, a gestionarlo, ¿no? Desde Bankia, esto es uno de los principales también ejes que tenemos en nuestra gestión personal, que es ayudar mucho desde los gestores que tenemos, los gestores PYME, a elaborar estos planes de negocio. Por una sencilla razón, porque al final tener una buena información del proyecto, bien estructurada, bien contada, bien analizada, es lo que al final te hace abrir muchas puertas, sobre todo en los proyectos que están empezando, porque los que llevan mucho tiempo al final tienes una historia económica y financiera detrás que los bancos o los agentes podemos estudiar, analizar y rápidamente verlo. Pero un proyecto innovador, novedoso, al final está basado primero en un modelo de riesgo, porque es efectivamente un modelo ya en sí mismo de riesgo, pero luego además que tiene unos intangibles detrás muy grandes que hacen difícil el poder valorarlo, ¿no? Entonces, sí que se producen, yo creo que desajustes entre la oferta y la demanda, fundamentalmente a la hora de explicar o de contar o tener esa información de los proyectos de negocio. Y yo creo que hay agentes y fundamentalmente las entidades públicas, yo creo que han hecho un papel tremendo en estos últimos años y lo siguen haciendo, pues también un poco de concienciación y de ayuda, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues yo creo que estamos desde el año 2014 también hasta el 2020, en el Plan Horizonte 2020 de la Unión Europea, tenemos más de 120.000 millones disponibles para apoyar y ayudar a las empresas innovadoras, ¿no? Y aunque ya muchas empresas son las que van conociendo este sistema de ayudas, que es en sí mismo algo complejo, pero todavía hay muchas que yo creo que no lo conocen bien y que no han y es una fuente, yo creo, de financiación también muy importante. François. Yo cuando escucho financiación pública se me ponen los pelos de punta. Perdón. Se me ponen los pelos de punta, con respeto, ¿eh? Pero me da muchísimo miedo cuando una administración, ya sea la europea o la española, se meten a enviar dinero en un sistema pensando que van a corregir el mercado, cuando yo precisamente pienso que vienen a distorsionarlo, ¿no? Es decir, el problema en las startups es que la startup que tiene financiación, acceso al ENISA o a la financiación del CDTI o a otra financiación pública, no necesariamente es la mejor startup, no necesariamente es la que se dedica mejor a sus clientes. De hecho, las mejores startups no se dedican a buscar financiación pública, se dedican a desarrollar su producto y se dedican a sus clientes, ¿no? A crear valor. Si la administración premia a la que se dedica más tiempo a buscar financiación, acaba distorsionando el mercado. ENISA quizá es un pelín menos malo que el resto porque coinvierte, ¿no? Entonces, ENISA no financia a pelo donde no hay un inversor privado. Pero luego hay otro tipo de financiación pública que va a fondo perdido o que va solo, ¿no? Que invierte donde ningún otro está metiendo. En fin, bueno, eso es una opinión personal. Yo soy anti-financiación pública. Creo que es mucho mejor como startup dedicar tiempo a tus clientes y a encontrar fuentes de financiación escalables. Luego en el mercado hay financiación, hay ENISAs. Es verdad que si tu competidor va a conseguir un ENISA, pues ya puedes ir a buscarlo tú también, porque si no vas a estar en inigualdad de condiciones. Y que mientras existe el ENISA, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Son condiciones muy buenas. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. De todas maneras, creo que el papel al final de ENISA, de estas instituciones públicas, y lo que tú has nombrado, la Comisión Europea, con estos 300.000 millones de euros, como yo digo, que no sé si cabrían aquí, porque no sé cuánto es, no me da la vida, ¿no?, para ver qué son 300.000 millones, pero es verdad que la parte pública sí puede ayudar una parte. El problema es que el proyecto te dediques tu tiempo a conseguir la financiación, cuando tú lo que te tienes que dedicar fundamentalmente, lo digo un poco por experiencia, en lo que tú dices, a buscar ese primer cliente, ese cliente que es el que te va a dar el impulso para funcionar, ¿no? Eso está claro. Lo que pasa es que
Los proyectos al final son una persona, 2 personas, 3 personas y estás, como yo digo, en el fútbol, ¿no? Que tiras un córner, luego vas a rematarlo, luego te pones de portero y luego eres el árbitro, pitas gol y luego encima eres el árbitro, el público y aplaudes, ¿no? Entonces, es muy complicado. Digo que al final lo que tú dices de conseguir el primer cliente y lo otro, digo, al final es una conjunción de temas. Yo tampoco creo muchísimo en lo que es, vamos a ver, decirlo del business plan, que me parece que es importante tener, no es el business plan, porque un business plan es para una empresa y una startup no es una empresa. Entonces, lo que tienes es unos ingresos, unos gastos y no mucho más. Eso sí, una idea clara de dónde te van a venir los ingresos y los gastos y eso se debería de ser suficiente sumado a lo que yo digo, tener algo de pasión en el proyecto y fuerza para hacerlo, eso debería ser suficiente para conseguir la financiación, tener eso claro. Pero el típico business plan de toda la vida financiero y tradicional de cualquier empresa es que las startups no son empresas. Joder, entonces el business plan no es la clave, yo creo, vamos. Pero bueno, no me voy a... ¿Preguntas, no? La idea sería, sí, hacer el corte aquí y a ver qué opináis vosotros, qué pregunta queréis hacer. Si alguien quiere decir algo, Fran, de la Peña, N2S, tienes la palabra. Micro para él o algo así, ¿o no? Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Yo soy fundador de una compañía que se llama N2S, se dedica a Wi-Fi y existe gracias a Enisa y existe gracias a Bankia. Claro. En su día Enisa nos apoyó y en los momentos más duros nos ha ayudado y Bankia en su momento también nos financió. Ahora bien, el business plan inicial que yo presenté tanto a Bankia como a Enisa, si lo hubiese seguido, estaría absolutamente quebrado. O sea, una startup está condenada a no seguir su business plan. Porque tú empiezas un negocio y tu cliente de repente te va a pedir, sobre todo en el mundo digital, oye, si tienes almendros, si vendes almendras, pues es bastante previsible lo que vas a hacer. En el mundo digital, un cliente te va a pedir una adaptación, otro te va a pedir una modificación, otro que no le vendas lo que le estás vendiendo, pero ya que tienes un módulo que hace otra cosa, lo integres con su CRM y así sucesiva y sucesivamente. En 10 años que llevo con esta compañía y otras anteriores, me he encontrado con centenares de emprendedores. Ninguno, al cabo de 2 años, había cumplido su business plan. O lo habían excedido porque una parte del mismo se multiplicó por N, o directamente lo habían incumplido. Mi pregunta es, ¿cómo valoramos en una startup, cómo hacemos un análisis de riesgo basándonos en ese business plan, teniendo la estadística certeza de que no se va a cumplir? Muchas gracias. Pues nada, oye, ahí está la pregunta. ¿Quién la quiere responder? Bueno. Sí, no, bueno, yo no miro business plans, sencillamente. O sea, como inversor en startups, miro los KPIs, ¿no? Los indicadores, los datos reales, ¿no? ¿Qué ha hecho este equipo, qué ha hecho este negocio en los últimos meses? ¿Qué tendencia está teniendo y qué clientes tiene? Pero no miro proyecciones porque efectivamente no se cumplen nunca, ¿no? Puedes estar muy por encima, muy por debajo, muy de un lado o de otro. Pero personalmente no le hago caso al business plan. Bueno, no sé si no me he explicado bien, pero lo que trataba de decir era, hablando del business plan, no la parte de lo que es, lógicamente, el desarrollo financiero de la empresa, que eso es lo que me refería al modelo tradicional, la empresa ya consolidada, sino a explicar bien el modelo de negocio. Yo creo que lo más importante es explicar muy bien el modelo de negocio, porque en el modelo de negocio precisamente, no en los datos financieros, es en lo que se basa el buen desarrollo de este tipo de saber conocerlo, conocer de verdad hacia dónde, cuál es la estrategia, cuál es el foco, dónde ha visto esta empresa la oportunidad de negocio, dónde ve que puede crecer, cuál es su nicho de mercado, cuál es su potencialidad de crecimiento. En todo este tipo de información es donde debemos basarnos, ¿no? De hecho, nosotros hemos cambiado y estamos mejorando muchísimo todos los sistemas nuestros de análisis crediticio para este tipo de empresas. Lógicamente, los estamos basando en modelos comportamentales de las propias compañías de la que estamos estudiando o de empresas similares, no tanto en la parte financiera. De hecho, ahora le estamos dando un peso relativamente pequeño a lo que es la parte financiera, inferior al 25%. Pero hay que dedicarle, y yo creo que es muy importante, tiempo y dedicación para poder explicarlo, porque si uno no es capaz de explicar bien su modelo de negocio, no va a ser capaz de obtener financiación. En el sistema financiero
o en el propio capital, y simplemente hay que ponerse en el lugar o en el papel de las personas que quieren invertir en mi empresa, ¿no? Y oye, si yo quería buscar financiación e inversores, o les soy capaz de explicar bien mi modelo de negocio o no voy a tener financiación. Bueno, añadir, Bruno. No, simplemente un poco la línea de lo que comenta Juan Luis. Nosotros internamente muchas veces hemos discutido y hemos valorado la conveniencia de pedir un business plan o no pedirlo, porque efectivamente pivota 3, 4 o 5 veces y luego el grado de cumplimiento efectivamente es muy bajo. Y al final hemos optado por mantener como exigencia a las empresas que nos presenten un business plan. ¿Por qué? Porque entendemos que es un ejercicio al que se enfrenta el propio emprendedor de poner negro sobre blanco qué es lo que quiere y cómo lo quiere conseguir y qué necesidades tiene para conseguir eso. De modo que aunque luego no se cumpla, que sabemos que no se cumpla, entendemos que eso hace de filtro y de un ejercicio de reflexión que a nosotros luego nos viene muy bien porque ya nos da una pista de la profesionalidad del equipo, etcétera, ¿no? De modo que es yo creo que una variable cualitativa que nosotros consideramos y que nos da mucha información, no tanto de lo que va a suceder, sino de lo que hay ya detrás de ese proyecto. Bueno, de la gente que estáis aquí, ¿quién hace business plan y quién no? ¿Quién hace business plan? ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién lo hace, digo, para presentar proyectos? ¿Y quién no lo hace y tiene proyectos? Vale. Es mayoría quien lo hace, está claro. Pero bueno. Y simplemente un apunte, Francisco, nos alegra mucho de que hayamos conseguido o hayamos sido socios en vuestra aventura. O sea que muchas gracias por la referencia. ¿Cómo la financiación? Si en la parte pública, en la parte privada, business angel, bancos, ¿cómo tomamos esa decisión? ¿Y cómo nos puede llevar el equivocarnos en esa decisión? Sí. Y le preguntamos qué consecuencias puede tener para nosotros. Sí, si quieres te doy algunas pistas. La financiación tiene un coste. O sea, hay financiación más barata y financiación más cara, ¿no? La más cara es el equity, es cuando haces una ampliación de capital y dejas a otro inversor coger una parte de tu empresa, ¿no? A cambio de invertir. Entonces, buscar financiación con un fondo de capital riesgo o con business angels es la financiación más cara. También es la más segura porque no tienes que devolver el dinero. Van a arriesgar contigo, ¿no? Al otro lado, la más económica, la financiación más económica, yo creo que es ENISA, ¿no? O financiación a fondo perdido, claro. Más económico todavía es alguien que te da dinero a fondo perdido. Fondo perdido no tiene riesgo tampoco. Un ENISA o un préstamo bancario, si tienes acceso, realmente es mucho más económico que ir a ampliar capital. Pero tienes que tener suficiente confianza en tus ingresos futuros para repagar el préstamo. Porque es una deuda, ¿no? Lo tienes que devolver. Yo creo que en la medida que tus ingresos están comprobados, que tu coste de adquisición de cliente está comprobado, que la recurrencia de tus clientes está controlada y que tienes una visibilidad buena sobre tu cash flow futuro, todo lo que puedas con financiación bancaria o financiación pública, ¿no? La parte de riesgo, tu coste de estructura o la parte arriesgada, eso hay que financiarlo con capital porque no quieres quedarte quebrado por impago de tu deuda, ¿no? Entonces, con la deuda solo lo que estás más o menos seguro de poder devolver. Bueno, por completar las explicaciones, que yo creo que han sido muy buenas, que al final es un tema sobre todo de coste, matizar también que hay otro tema importante, que es estructurar bien la financiación. No solo el origen de la financiación y no solo el coste, sino financiar en función de para qué, con distintas metodologías o distintas cosas. No es lo mismo hacer una financiación para anticipar, como hablábamos antes, un cobro de un cliente que se demora en el tiempo, que un préstamo para crecer internacionalizándose. Son financiaciones distintas y yo creo que probablemente las fuentes de financiación también deben ser distintas, pero teniendo en cuenta que hay que estructurar bien la financiación, lo segundo más importante efectivamente es buscar el coste más adecuado a la financiación que yo puedo tener. ¿Alguna? Hola. Hola. Soy Natalia Pedrajas de la plataforma de apoyo psicológico en casa y mi pregunta va directamente para Bruno porque la verdad es que esto es algo muy personal, lo siento, pero me encuentro con una dificultad porque creía que era una firme candidata a un ENISA y realmente a mí me cuesta trabajo pensar que si tienes un track record de unos 3 años más o menos donde puedes demostrar esa viabilidad del proyecto
Y además te piden esa coinversión para poder, igual me estoy equivocando porque soy muy nueva en temas de financiación porque me he dedicado a conseguir clientes, como bien habéis dicho. Entonces, si el requisito es la coinversión y esta coinversión se tiene que demostrar con tangibles desde el punto de vista económico y no con lo que ya has invertido en tu empresa durante 3 años, aunque tengas facturas de alguna forma con pago a proveedores, a tecnólogos, etcétera, para construir, por ejemplo, una plataforma, este es el punto en el que yo creo que tampoco hay un apetito de riesgo, ¿no?, por parte de esa financiación pública que antes has dicho que intenta cubrir esa parte, ¿no? Entonces, me gustaría pensar si se piensa, igual que debatís sobre el plan de negocio y lo que habéis dicho, si se piensa de alguna manera intentar abrir un poco también a esos proyectos que durante 3 años han podido invertir con un capital personal en la empresa y que lo que tienen demostrado precisamente es esa inversión, pero no van a seguir coinvirtiendo cuando piden una ENISA. ¿Me explicas? Sí, no, perfecto. Queda muy claro. Luego, si quieres, para entrar en más en detalles, cuando acabe la mesa, pues hablamos un poco del proyecto en concreto, ¿no? Pero con carácter general, efectivamente, el principio de cofinanciación es un principio que rige la política de financiación de la compañía. ¿Y por qué? Pues porque entendemos que tiene que haber un compromiso por parte de los accionistas y ese compromiso lo medimos, entre otras maneras, con la aportación de los accionistas al proyecto. Lo que hacemos es ver la capitalización, cuáles son los recursos propios con los que cuenta la compañía en el momento de la solicitud para obtener o no la financiación de la compañía. Es cierto que en los últimos años se han endurecido las condiciones de acceso a la financiación y que hemos ido incrementando el porcentaje de cofinanciación o de aportación de recursos propios por parte de los accionistas. En parte lo hemos hecho porque ha sido un momento de muchísima demanda y lo que hemos hecho ha sido introducir esa variable para seleccionar los proyectos. Pero eso no significa que en el futuro no se pueda repensar ese porcentaje de cofinanciación. Y, de hecho, ahora con la apertura de la financiación bancaria, quizás sea el momento de revisar los porcentajes que dan acceso a la financiación. Pero, en definitiva, el principio pretende eso, ¿no?, que haya una participación activa por parte de los socios en forma de aportaciones de recursos propios, no tanto el tema de inversiones, sino de cuáles son los recursos con los que cuenta la compañía en el momento de la financiación. Y eso sí, lo que hacemos también es discriminar en función del momento en el que se encuentra la compañía. Para los proyectos de los jóvenes emprendedores, por ejemplo, es decir, para accionistas de menos de 40 años y que tengan una empresa de reciente constitución, menos de 2 años, ahí el porcentaje de cofinanciación que exigimos es menor. De hecho, pues la relación es más o menos de 1 a 2. 1 euro de recursos propios da derecho a 2 euros de préstamo. Y a medida que se va aumentando el importe de los préstamos y nos salimos del mundo de los jóvenes emprendedores, pues ya vamos a una relación más de 1 a 1, 1 euro por 1 euro de financiación. Pero en cualquier caso, si te parece, luego al final de la mesa lo vemos más en detalle. Aunque nos queda, yo creo que nos quedan 2 minutos o 3. ¿Querías decir algo? Y allí también quería decir algo. Cerramos con eso y luego, si queréis... Sí, es un segundo realmente. Como emprendedor también busco clientes. Entonces, los que tienen un e-commerce, no sé si alguno tiene un e-commerce aquí, pero los que tienen un e-commerce os recomiendo probar a Plázame. Fernando aquí detrás está defendiendo el proyecto. Es un proyecto de financiación al consumo en el checkout del e-commerce. Permite financiar la compra a la gente que está comprando algo online, ¿no? Y 2, Indexa Capital, que es el proyecto que estoy llevando ahora junto con Unai, que está aquí conmigo. Indexa Capital es una solución de gestión automatizada para la gente que tiene ahorro a largo plazo. Entonces, si tenéis ahorro a largo plazo invertido en lo que sea, pero suele estar invertido en fondos de inversión, os recomiendo echar un ojo a indexacapital.com, porque básicamente reducimos la comisión de los bancos en un 80%. Reducimos costes y comisión de banco en un 80% y con esto conseguimos dar una rentabilidad mayor a largo plazo. Gracias. Terminamos contigo, por favor. Luego, si queréis, cuando termines tú, a mí me gustaría que cada uno de vosotros le dijerais algo a las personas que están aquí para animarlas a seguir en el tema, y yo también haré un ruego. Perdona. Gracias. Mi nombre es David Lozano, yo soy de Venezuela, originario, ¿vale? Tengo 1 año residiendo aquí y quería saber qué oportunidad real existe para una persona con estas condiciones, sin ningún tipo de tangible, ¿vale? Acá consolidado en este país,
con quizás poco menos de 25.000 euros en cuenta fuera que se pueden trasladar al país, obtener una financiación para iniciar un proyecto. No sé si sería algo real, algo tangible, algo que se pueda conformar. François ha mencionado un poco que evalúan mucho la atracción, ¿vale?, del crecimiento de cualquier negocio y, por supuesto, solicitando disculpas por, evidentemente, tu conocimiento superior a esto. Una vez que tú consigues un negocio que tiene una atracción del 100% de crecimiento, sin importar que el inicio sean 50 euros, evidentemente buscas disminuir intervenciones externas, porque al final, con una constancia, llegarás al punto que tú te puedas poner, ¿me entiendes? O sea, precisamente el apoyo financiero se busca para expandir y crecer sobre el inicio de la propuesta. Muchas gracias. Sí, yo empecé con 25 años, soy belga, también extranjero, ¿no? Y seguro que cuando empecé Topral, bueno, nadie me habría dado un duro, ¿no? Porque vienes de fuera y tienes un proyecto y, bueno, aunque vengas de España, si vas a montar algo, pues la gente dice, móntalo. Y cuando lo vea montado ya lo miraremos, ¿no? Nos pasa a todos. Hay grandes emprendedores venezolanos en España. Los que conozco pues han empezado como los demás al final. No importa de dónde vengas, pero sí hay que demostrar, y demostrar en parte pasa por invertir lo que tú has ahorrado antes en un producto mínimo viable, que puede ser algo muy sencillo, pero que tiene que echar a andar, ¿no? Y una vez echas a andar, ya es cuando puedes convencer a amigos, familiares, business angels, etcétera, ¿no? Bancos, ENISA tiene una formalidad de financiación para nuevo emprendedor que no depende de, bueno, que es para cualquier residente, ¿no?, que está montando un negocio en España. El requisito es que tiene que tener forma societaria. Nosotros no podemos financiar a autónomos, solo podemos financiar a empresas, y a partir de ese momento podemos hablar. O sea, bueno, oye, pero puedes montar la empresa, ¿eh? Claro, vengo ahora mismo, formalizar una empresa cuesta 130 euros y no pasa nada, y a las 72 horas la tengo. O sea, el punto es la realidad de cómo se puede acceder a un financiamiento que te permita crecer. Vamos, con un buen plan de negocio, pero algo que sea real, que sea tangible, porque empiezas a tocar puertas y te das cuenta que, mira, si estás creciendo te doy, si estoy creciendo no pido. ¿Ya? Bueno, gracias. A ver, nosotros el tema de la atracción y de las ventas es importante, pero no es una variable fundamental. Básicamente porque nosotros tenemos un perfil de actuación diferente al del ámbito privado. Nosotros tenemos una vocación de servicio público y, por lo tanto, lo que queremos es dar financiación a las pymes en cualquier estadio de su ciclo, ¿no? Desde la fase de creación o también en las fases de crecimiento. Y los requisitos, y ya con eso termino para darlo, es que sea una forma societaria, que sea pequeña y mediana empresa y que no esté en los sectores inmobiliario y financiero. Esos son los 3 requisitos para poder obtener la financiación de ENISA. A partir de ese momento nos podemos sentar, podemos ver el modelo de negocio, las necesidades que tenéis y ver si nuestra fórmula de financiación encaja con vuestros planteamientos. Bueno, ya es la hora. A mí me gustaría que dijerais 10 segundos cada uno, ¿qué le diríais a todas las personas que están aquí para animarlas a seguir con su negocio o su proyecto? Bien, pues a mí me ha encantado el lema de la jornada, ¿no?, del Salón Mi Empresa, que es Supérate. Yo creo que es un lema muy bien enfocado, sobre todo muy bien enfocado en general, pero especialmente a los emprendedores y a las pymes. Y yo os animo pues a que os superéis, ¿no?, a que hagáis ese esfuerzo, de que ahí se ve titánico, de ir mejorando. Y en ese camino de mejora, desde Bankia queremos acompañaros, queremos estar cerca de vosotros con productos muy sencillos, porque aquí lo hemos dicho, que el problema vuestro es conseguir que vuestro negocio funcione, no tanto en sí obtener la financiación, y ese es el papel que queremos nosotros jugar, estar cerca de una manera sencilla y con toda la información lo más transparente posible para apoyaros y ayudaros. Y a los que estéis aquí os animo a que paséis por nuestro stand, que hay gestores especialistas, y si no por cualquiera de nuestras oficinas, que encantados de poder estudiar vuestros proyectos, vuestro negocio y con toda la ilusión del mundo pues estar cerca de vosotros para compartirlos y ayudaros. Sí, 10 segundos. Yo os deseo muchísimo éxito a todos. Lamentablemente sabemos que emprender es muy duro y que la probabilidad de fracaso es muy superior, ¿no?, a la de éxito.
El 80% de los proyectos que se montan no llegan a vivir 3 años. Entonces os recomendaría a todos hacer todo lo posible, ¿no? Echar toda la carne en el asador, pero no más de lo que tenéis. Es decir, hay que saber no invertir más de lo que uno tiene para saber cerrar a tiempo y luego levantarse otra vez y probar más adelante otra cosa, ¿no? El negocio actual no puede hipotecaros para el futuro. Bruno. No, yo simplemente destacar que al final somos muchos los agentes, tanto en el ámbito público y privado, que todos perseguimos el mismo fin y que somos perfectamente complementarios. ENISA con la financiación de las entidades financieras, con los business angels, y al final se trata de informarse, de ver qué ofrecemos cada uno y encajar los distintos instrumentos de financiación a las necesidades de las empresas. Y yo simplemente invito a todos los que estéis aquí que visitéis nuestra página web, que es enisa.es, y ahí hay una información muy detallada de nuestros productos y de las exigencias para acceder a la financiación. Bueno, y nada más por terminar, 2 cosas. Primero, daros las gracias y segundo, invitaros. Yo he fundado una institución que se llama The Heroes Club, o el Club de los Héroes, como queréis llamarlo en español, y lo que voy a hacer es invitaros la próxima vez a los 3. No me voy a moderar yo espero estar hablando, opinando como vosotros, y emplazaros a todos los demás a que vengáis. Y el último ruego es: ¿qué hay de lo mío en ENISA? Hay un analista que está con la operación y esperamos darte una respuesta en el futuro inmediato, pero estás en buenas manos. Gracias a vosotros.